Todos sean bienvenidos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Nos encontramos un año más en esta sala para presentar las jornadas de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad de la Salle. Me acompañan en la mesa el cofrade mayor, a mi izquierda, don Roberto de la Rosa Mejías, y a mi derecha, la ponente, doña María Asunción Álvarez Arbelo, licenciada en Geografía e Historia, y que versará su conferencia sobre un paseo por San Agustín. Como yo no voy a estar hasta el final de la jornada, porque tengo un compromiso y no me queda otra solución que irme antes, les pido a todos que me disculpen por ello. Los que me conocen, que ya saben que llevamos 4 años en esta cita y siempre estoy yo, saben que si lo hago es por fuerza mayor. Posiblemente esta sea mi despedida con ustedes. Nuestro equipo de gobierno terminará en el mes de diciembre, con lo cual el próximo año pues ya habrá otro equipo de gobierno, pero ustedes, como son tan meticulosos y siempre piden las cosas con tanto tiempo de antelación, seguro que no van a tener problemas en que se les conceda los días de... Ha sido un placer conocerles, establecer contacto con ustedes y, bueno, nos seguiremos viendo por la calle porque yo seguiré laguneando. Así es que gracias a todos y le doy la palabra ahora al cofrade mayor, don Roberto de la Rosa Mejías, cuando quiera. Muchas gracias, doña Nelly. Bueno, antes de presentar a la ponente, me gustaría darle la palabra a la cofrade, a la hermana cofrade Nieves, para que haga una pequeña reflexión. Buenas tardes a todos. Ya en plena 40 del 2020, queremos hacer antes de comenzar esta charla una pequeña reflexión. La última parte del Evangelio de San Mateo de hoy nos dice: no os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El mensaje es claro para esta conversación que estamos haciendo en esta cuaresma. No tenemos que ser incoherentes con lo que decimos, creer y lo que vivimos, porque lo que tenemos que hacer es igualar y no destacar, aprender y no enseñar, y solo enseñar, conllevar y no solo imponer. De esta forma seremos una verdadera comunidad cristiana. Con esta pequeña reflexión que queremos seguir caminando en busca de la paz. San Juan Bautista de la Salle ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Bueno, buenas tardes, señoras y señores. Darles la bienvenida por su asistencia a estas jornadas cofrade organizadas por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de Nazareno, Nuestra Señora de la Soledad de la Salle. Darle también la bienvenida y el agradecimiento a la señora concejal, doña Elsa López, al presidente de la Junta de Hermandades y, por supuesto, también las gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que año tras año nos acoge en su sede. La concejal delegada de Patrimonio Histórico también me ha transmitido que las disculpas porque le es imposible asistir en el día de hoy en esta jornada. Como digo, un año más, ya son 18 las ediciones que se vienen celebrando con las jornadas cofrades organizadas por nuestra cofradía con motivo de la cuaresma. Y este año tenemos la oportunidad de contar con la participación de doña María Asunción Álvarez Arbelo, quien además de ser miembro de esta cofradía es licenciada en Geografía e Historia, sección de Historia del Arte por la Universidad de La Laguna, es profesora de Enseñanzas Medias y experta en Patrimonio Histórico del municipio de San Cristóbal de la Laguna. Cuenta en su currículum el haber participado en la tramitación del expediente administrativo que condujo a la declaración de La Laguna como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. En su conferencia de hoy, que lleva por título Un paseo por San Agustín, nos aproximará y dará una visión pormenorizada y detallada del patrimonio histórico-artístico que existía en la desaparecida iglesia de San Agustín,
la cual, como ustedes saben, acogía a nuestra cofradía desde sus orígenes hasta el año 1964, año en el que, como todos saben, pues, sufrió el incendio. Bueno, pues ya y sin más preámbulos, damos la palabra a doña María Asunción Álvarez Arbelo. Yo pido disculpas antes de que la ponente comience su charla. Pido perdón porque no hice el saludo protocolario a la señora concejala. No le conocía, lo siento. El ayuntamiento llevamos poco tiempo de relaciones y no he tenido el gusto de conocer. Sí conozco al alcalde y a la concejal de Cultura, me parece que es, porque han estado aquí y he coincidido con ellas, pero usted no tenía el gusto de conocerla, así que ruego, me disculpe por no haberle saludado. Me pongo abajo porque hay una cosa que el micro graba la conferencia. Si te alejas del micro, no se graba, no queda grabada. Entonces es interesante que estuvieras cerca de un micrófono. Pues estupendo. ¿Ya está? Perdón. Pues estupendo. Para que quede Sí, grabada. muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues yo me coloco por aquí porque quiero, bueno, van a aparecer una serie de imágenes y entonces en algunas de ellas sí que quiero pues comentarle algún detalle o hacer alguna referencia y entonces prefiero desde aquí abajo. Bueno, perdón. Lo primero, buenas tardes a todos, a pues, los miembros de la Real Sociedad Económica de Amigos del País que cada año nos acogen afectuosamente, cariñosamente, pues a los miembros del ayuntamiento que estén aquí presentes, a miembros también de la Junta de Hermandades y Cofradías, a los cofrades, sean de todas las cofradías, están todos bienvenidos y muy agradecida que estoy de tenerlos aquí. Y bueno, a todos los presentes por reservar un ratito de esta tarde para estar en esta charla. En principio yo voy a intentar ceñirme a los 45-50 minutos, no más. Por un lado, porque el tema de que voy a tratar es sobre la iglesia de San Agustín y creo que algunos de ustedes la conocieron. Y por otro lado, los que no la conocimos, pues nos hablaron tanto, o en mi caso he estudiado tanto de esa iglesia que es casi como si la hubiera conocido. Y por otro lado, para quienes no la conocieron desde ninguna perspectiva, desde ningún aspecto, pues lo que quiero es aproximarlos a ellos y al final pues una pequeña reflexión que voy a lanzar y que espero pues tenga sus frutos. Bueno, antes de comenzar, sí les diré que para mí ha sido un placer realizar esta charla. Siempre me gustó muchísimo investigar, es una de mis pasiones, pero bueno, lamentablemente mi trabajo actual, soy profesora, no me permite tener tiempo y para investigar hay que tener tiempo y mucha dedicación y pues lamentablemente pues no lo tengo. Entonces para mí fue un placer porque bueno, estuve trabajando durante muchos años en patrimonio y entonces bueno, investigaba, era mi labor fundamental y entonces bueno, ha sido recordar esos momentos y bueno, me gustaba muchísimo, ¿no? Bueno, otra cosa, y ya comienzo, es comentarle que para la selección de imágenes he tenido en cuenta si tenían bueno, los derechos de autor y que ha sido quizás lo más complicado porque te encuentras muchas imágenes que tienen derechos de autor y que no puedes utilizar, ¿no? Entonces, pues en ese sentido sí que tuve que hacer una buena selección y algunas pues las saqué yo directamente. Vale. Me voy a centrar en la iglesia de San Agustín.
y no en el convento, porque el convento solo daría también para no una ni dos, sino para varias charlas. Entonces me voy a centrar en la iglesia de San Agustín y del convento decir que sus posteriores usos. Primero fue convento y posteriormente fue centro educativo, colegio de internos, primera estación meteorológica y primera biblioteca provincial. Además, durante la Guerra Civil fue cárcel de la Falange Española y también fue comedor social. De entre todas las funciones, la más destacada es vamos, para mí, desde el punto de vista por el tiempo y por la relevancia que tuvo, fue la de la docencia, ¿no? En el siglo XVIII fue sede de la primera Universidad de Canarias, llamada precisamente la Agustina. Y durante además un siglo fue el único centro de enseñanza secundaria de Canarias. Allí estudiaron el beato José de Ancheta, don Benito Pérez Galdós, doña María Rosa Alonso, los científicos Juan de Betancourt Alfonso, Blas Cabrera Felipe, el pintor Francisco Bonín Guerín. Esa es una de sus obras. Les he puesto una obra un poco para que vean el estilo de cada uno. José Aguiar García y también Óscar Domínguez. Hay muchísimos otros, pero bueno, he seleccionado esos como personajes relevantes que estudiaron en este instituto. En el año 1983 fue declarado bien cultural con la categoría de monumento. Pero centrémonos en la iglesia tal y como les he dicho. Lo primero es comprender por qué se levanta ese edificio. Con el conquistador llegan una serie de religiosos y es que era una obligación moral, se consideraba así, una obligación salvar a todas aquellas personas que no conocían el Evangelio, que no conocían a Jesucristo. Entonces era un deber que tenían ellos y deber hacia todos los indígenas, en este caso, pues los guanches en Canarias. Así que con Alonso Fernández de Lugo vienen a la conquista de la isla muchas órdenes religiosas, ¿no? Entre ellas, pues la que nos va a ocupar a nosotros es la de los agustinos. Vienen dos frailes con él y nada más finalizada la conquista de la isla, hay constancia de que ya se les concede unas rentas para que erijan un pequeño templo, realmente sí, como una capilla, bajo la advocación del Espíritu Santo. Y otra cosa, para comenzar, ¿qué saben de San Agustín? Bien, pues San Agustín es uno de los doctores de la Iglesia y se le considera el más sabio de entre los doctores de la Iglesia. Mientras que al resto de doctores de la Iglesia se le compara con estrellas, a él se le compara con el sol, porque es la mayor de las estrellas y se decía que espiritualmente y que el amor que él sentía por Dios era muy superior al que tenía el resto de los doctores de la Iglesia. De él se decía, ¿no? Y se dice todavía en la epístola que se canta en su misa: como el sol esplendente brilla en el templo de Dios, ese es San Agustín. Hablando de sí mismo, San Agustín, en su libro Confesiones, dice: traspasaste mi corazón con las saetas de tu caridad. Y bueno, es un enamorado de Dios y vamos a ver cómo el templo también refleja ese simbolismo y
y ese amor que él tenía hacia Dios, ¿no? Bueno, les he elegido en dos de las siguientes frases. Cualquiera de las obras de San Agustín es maravillosa, de verdad que sí. A mí personalmente me gustan muchísimo las confesiones, pero hay muchísimos textos de San Agustín que vale la pena acercarnos a él, ¿no? Entonces, bueno, les he puesto también cómo se les suele representar. Pasa, por favor. Sí. Vale. Bien. Se acepta que la vida de este santo fue escrita por Posidio, que era el obispo de Maliapur. Es un lugar que está en la India. Él viajó por Italia, estuvo también, sobre todo, pues, por la zona en el norte de África. Y bueno, él nació en Cartago el 13 de noviembre del año 354. Y sus padres eran Patricio y Mónica. Fue obispo de Hipona y fundamentalmente lo conocemos por su lucha contra las herejías que en ese momento había entre los cristianos. Y bueno, como les decía antes, con el apoyo del adelantado, los agustinos Fray Andrés de Goles y Pedro de Sea fundan un pequeño oratorio bajo la vocación del Espíritu Santo. Se cree ya que en el siglo XV ya estaba levantado, pues de las primeras y de las más antiguas lápidas está la de una del año 1501. Entonces, probablemente ya en esa época estuviera levantada. Pero no nos estamos refiriendo al edificio actual. El edificio actual ya vamos a ver que prácticamente es del siglo XVIII. Pero ya desde el siglo XV, pues ya existía un oratorio, ¿no? Y bueno, desde esa época hasta el siglo XVIII, que es el momento de mayor esplendor, pues construyeron el convento, la iglesia y tenían pues numerosas huertas y otras propiedades que les ayudaban a mantener el convento y que además hicieron que fuera uno de los más importantes de toda Canarias. El convento de San Agustín ya aparece en el primer plano de Torriani, de 1588, y además se indica que se construye cerca de la laguna precisamente para asegurarse tener el abastecimiento de agua seguro, ¿no?, en el convento. Bueno, su importancia fue tal que ya tenemos constancia de que existían cofradías en su primer año de vida. Y bueno, su número creció y creció, ya les digo, hasta llegar al siglo XVIII, que es el momento de mayor esplendor del convento. Algunas de las cofradías más antiguas y hermandades que tuvieron su sede en este convento fueron, por orden alfabético, que no de importancia, sino por orden alfabético, la cofradía de Jesús Nazareno, la cofradía de la Cinta de San Agustín, la cofradía de la Sangre, la cofradía de la Santa Humildad de Nuestro Señor, la cofradía de Nuestra Señora de Gracia, la cofradía de Nuestra Señora o de Santa María de la Buena Muerte, la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, la cofradía del Rosario, la cofradía del Santo Cristo de Burgos, la cofradía del Ave María y la llamada Conferencia de San Vicente de Paúl. Lamentablemente, bueno, en el siglo XIX se producen varios procesos de desamortización que sufren especialmente los conventos, no tanto las iglesias, porque esta por lo menos sigue al culto hasta el 2 de junio de 1964 que se quema. Pero el convento y otros edificios sí que sufren estos procesos de desamortización, ¿no? Y bueno, desaparecen también las cofradías y tendremos que esperar pues un siglo después a que se vuelvan a fundar de nuevo, ¿no?
Bueno, pues la importancia de San Agustín es que llegó incluso a ser durante 2 periodos la catedral de La Laguna, debido a obras que se estaban realizando en el templo catedralicio y que asume San Agustín como sede de la catedral. Como todo edificio, sufrió numerosas reformas y numerosos cambios. Cuando estaba funcionando además como convento, el claustro principal, el adyacente, funcionaba como si fuera las capillas funcionaban como otra serie para el culto, que servía para el culto en la iglesia. Y entonces entre estas capillas que estuvieron en el claustro del convento teníamos la capilla de la sangre, la capilla de la soledad, también está por orden alfabético, la capilla de Nuestra Señora de Candelaria y de San Juan de Sahagún, la capilla de Nuestra Señora de Gracia, la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, la capilla de Santa Bárbara, la capilla del Tránsito, la capilla del Cristo de Burgos, la capilla de la Ascensión y la capilla de la Magdalena. Todas las que he citado, salvo la de la Ascensión y la Magdalena, están localizadas y se sabe exactamente dónde estaban en el claustro. Las otras dos, pues bueno, ahí se está investigando para saber hasta dónde. Ya, voy a coger el vasito de agua. Ya les digo que hubo continuos traslados, continuos cambios, pero eso es habitual en todas las iglesias, en todos los templos de las islas, ¿no? Y bueno, San Agustín no va a ser una excepción. Pasa, por favor. Bueno, he puesto esta imagen más que nada por recrear lo que era una de las cofradías que salía de la iglesia, pero evidentemente es ya una imagen más reciente. Pero bueno, porque fue la que conseguí, que no tenía licencia que pagar y bueno, pues efectivamente es el Nazareno saliendo de la iglesia de San Agustín con uno de los hermanos de La Salle. Pasa, por favor. Bueno. Vamos a hablar de esto primero. Vale. Entre las imágenes que se salvaron del incendio que va a suceder, nos vamos a encontrar que muchas de ellas se salvaron porque estaban en mal estado, ya se consideraban que eran feas, que tenían una factura bastante mala, y entonces está el Nazareno antiguo, que fue trasladado a la iglesia de las Clarisas y que fue sustituido por el que sale en la actualidad. Pasa, por favor. También se salvó este San Jorge, porque presentaba un estado bastante malo y se consideró pues, que había que quitarlo, tenía su propia capilla además, y se lleva a la iglesia de la Concepción. Uy, quedó muy chiquitita. Bueno, les había puesto esta imagen para señalarles. Está tal cual está dispuesta en la calle. Se salvaron, ven 3 capillas que están, es que bueno, lo hice con lápiz, pero bueno, más o menos para señalarles. Pues de esas 3 capillas fueron las imágenes que se pudieron salvar. Y fíjense que son las que están situadas a los lados de las puertas de acceso que tenía la iglesia. Entonces se pudo salvar una pequeña Virgen de Candelaria, una Virgen Milagrosa, se salvó San Agustín y Santa Mónica, y en el lado de acá el Nazareno y la Virgen de la Soledad. Les cuento una pequeña anécdota, aunque la mayoría de los que estamos aquí creo que la conocemos. Cuando comienza el incendio, bueno, pues rápidamente
voluntarios y, bueno, ahora ya lo comentaré, vienen los bomberos de La Laguna, los de Santa Cruz y los de la refinería de Santa Cruz también suben para ayudar a sofocar el incendio. Y la gente de La Laguna, bueno, pues se dice que estará de las iglesias favoritas. Y se lanza también a intentar sacar imágenes y otros enseres. Pues bueno, la primera que sacan, ya la vamos a ver, es la Virgen de la Soledad. Es una virgen de candelero, eso quiere decir que lo que tiene tallado es su rostro y sus manos, es pequeñita y es muy liviana. Entonces, pues se dice, estaba colocada a cierta altura, que se cogió una soga, se lanzó y se tiró de ella, se bajó y se sacó. Y vuelve otra vez, además parece ser que era cofrade de esta cofradía, entra con la misma intención de hacer lo mismo con el Jesús Nazareno. Pero el Jesús Nazareno, a diferencia de la Virgen de la Soledad, sí era una talla completa, de cuerpo completo. Y era además muy pesado, muy grande. Tiraron de él y lo que consiguieron sacar fue su cabeza. Y entonces se rescata la cabeza del Nazareno y ya posteriormente pues ya se le hace un cuerpo, unas manos y demás. Pero lo que es la cabeza en sí es lo único que se pudo salvar del incendio. Pero si se fijan en eso, solo se escaparon las imágenes que estaban más cerca de las puertas de entrada y de salida del templo. Pasamos, por favor. Bueno, esta es una fachada, la fachada que da hacia la placita, antes del incendio. Pasa, por favor. Esto era el interior de la iglesia, una iglesia de 3 naves, como suele ser habitual, la mayor más amplia, mucho más ancha que las laterales, y a los lados pues se iban disponiendo las numerosas capillas, ¿no? Sigue, por favor. Bueno, al altar mayor se accedía, y ahora ya lo voy contando, subiendo 6 escalones, y en el 7º es donde va a estar la imagen del corazón de Jesús. Y otra característica que tenía, y que aún hoy se puede ver en las ruinas, es que tenía lo que llamamos arquitectura fingida. Daba la sensación de que había columnas en el fondo y demás, pero todo eso son como esgrafiados, como dibujos, para dar esa sensación. Pasa, por favor. Este era el retablo del Cristo de Burgos, y estaba buscando por aquí, porque me tomé la paciencia de ir buscando las imágenes y de situar las imágenes dentro del retablo del Cristo de Burgos. Las últimas informaciones que tenemos, precisamente las da Alejandro Sioranescu en su Guía de la Laguna, en donde pone la nota que ya acababa de terminar la guía cuando se quemó el incendio de San Agustín, o sea, es lo último, lo más nuevo que tenemos. Y bueno, en esta imagen vemos al Cristo de Burgos, eso sí, el San Miguel sí que lo señala Alejandro Sioranescu, pero después hay otras imágenes que no se corresponden con las que en principio tenían que estar, o sea que esta fotografía corresponde a otro momento. Porque en el momento en que se queman, según Alejandro Sioranescu, en la capilla del Cristo de Burgos estaba arriba, eso sí, el lienzo de San Miguel, que vemos que estaba adosado al propio del retablo, en el nicho central el Cristo de Burgos, pero a su derecha estaba San Bernardo y a su izquierda estaba San Jorge. Y ahí vemos una Virgen, y yo diría que el otro es San Luis Gonzaga. Pasa, por favor. Este también era el retablo del Ecce Homo, o nosotros lo conocemos como el Señor de la Cañita. Pasa, por favor.
Y esta era otra de las imágenes más queridas, o por lo menos eso me contaba mi madre en paz descanse, que era la Virgen de Cinta con Santa Mónica y con San Agustín. Curiosamente, Santa Mónica y San Agustín se salvan, se libran del incendio de San Agustín y posteriormente yo recuerdo verlos en el obispado, que estaba, bueno, antes de acceder a lo que eran las habitaciones y la parte privada de las dependencias del obispo, estaban sobre un aparador de madera de tea precioso, todavía me acuerdo, estaban Santa Mónica y estaban San Agustín. Pues los pobres se salvaron del incendio de San Agustín, pero se quemaron en el del obispado. Además eran unas tallas italianas buenísimas. Pasa, por favor. Vale. Estas son de las primeras fotografías que hay del incendio. Bueno, solo hacerle un par de comentarios, que lo tenía que haber hecho anteriormente. Bueno, pues en el altar mayor sabemos primero que antes de la imagen del Jesús del Sagrado Corazón había 2 sagrarios cubiertos en plata y luego estuvo la imagen de San Agustín y del Cristo, ¿no? En la capilla del Nazareno ya lo vimos antes, que fue sustituido. Después estaba la capilla de Nuestra Señora de Guía y de San Amaro, que pasó a ser capilla de la Encarnación con Santa Rita que luego pasó a ocupar la capilla del Cristo de Burgos y posteriormente la trasladan a la capilla de San Nicolás de Tolentino y de San Juan de Sahagún, trasladando a San Amaro a una capilla propia debajo justo del órgano. Antes también había una capilla que era la capilla de la Santa Veracruz, que pasó a ser capilla de San Francisco de Paula, posteriormente capilla del Dulce Nombre de Jesús y después capilla de la Virgen de la Peña y por último pasó a ser sagrario. Otros cambios fue el de la capilla de San Bartolomé, que pasó a ser el de la Virgen de Nuestra Señora de la Misericordia. La capilla de San Buenaventura y San Guillermo, que pasó a ser la capilla de la Virgen de la Cinta. La capilla de San Jorge, que pasó a ser capilla de la Milagrosa. Recuerden el San Jorge, pues lo trasladamos a la Concepción. Lo llevó José Rodríguez Moure, precisamente. Y luego también pasó a ser capilla de Nuestra Señora de Candelaria, que va a ser una de las pocas imágenes que se salve del incendio. La capilla de San Nicolás de Tolentino tuvo a Santa Rita, a San Nicolás de Tolentino y a San Juan de Sahagún. La capilla también estaba la capilla de San Juan Bautista y la capilla de Santa María de los Remedios, que pasó a ser la capilla de San Juan Nepomuceno y la capilla de San Vicente. Después teníamos la capilla del Cristo de Burgos con Santa Bárbara, que sustituyó a un San Luis Gonzaga, que se llevó a la capilla de Rodríguez Moure en la calle Ancheta. Y que posteriormente pasará a ser la capilla de la Sangre y de nuevo vuelve a ser la capilla del Cristo de Burgos. Y por último, otro de los ejemplos que he buscado de cambios en la iglesia fue la capilla del Perpetuo Socorro con San Juan de Capistrano, que sustituyó a un San Juan Nepomuceno. Todos estos cambios se deben a lo que les estaba comentando. Por un lado, las imágenes se van deteriorando, por otro lado, aparecen nuevos mecenas o personas que van a donar dinero y que quieren una capilla con determinado nombre, y entonces por eso es que se deben a estos cambios, ¿no? Lo curioso es que algunas de las imágenes aparecen posteriormente en colecciones privadas, colecciones particulares. Y es el caso, por ejemplo, de la Virgen de la Peña,
que la pueden ir a ver ustedes en el Museo Cayetano Gómez Felipe, que se encuentra justamente enfrente de la Iglesia de la Concepción. Pues si van a ver el museo, que además la verdad que está muy bien, ahí hay una virgen que estaba en la iglesia de San Agustín, que era la Virgen de la Peña. Una virgen además muy bonita. Y bueno, pues otras imágenes simplemente desaparecieron, hay que seguirle los pasos y generalmente por eso, porque se encontraban en mal estado o también porque se transformaron en otras. Y eso es también muy habitual, hasta el punto de que se habla del travestismo de los santos. Necesito un San Juan, tengo una Inmaculada, pues la cojo y la transformo y al revés. En ocasiones San Juan, como era el discípulo más joven, el que era imberbe, pues lo vemos y dice uno, ay, la Virgen está un poquito rara. No, es que antes a lo mejor era pues eso, un San Juan, es el cambio más habitual, ¿no? En general las capillas eran de quienes pagaban por ellas. A este respecto, permítame que les relate un suceso de principios del siglo XVII con una de estas capillas. Como siempre se dice el pecado, pero no el pecador, ¿de acuerdo? Bueno, pues la capilla de Jesús Nazareno tenía solo una llave. Y años atrás, quien había dejado y legado al convento un tributo de 64 reales anuales para que se le pagara al convento, con la condición de que cada día festivo o cada domingo a las 12 se le diese una misa por su alma, por la salvación de su alma. Bueno, pues muerto el señor, el convento pues dispuesto a recibir esos reales que les venía muy bien. Pero llega un momento en que el nieto de este señor cierra la capilla, se lleva la llave y que no abría la capilla. Claro, si no abría la capilla, los monjes no podían recibir ese dinero ni podían dar la misa por el alma de este señor. Bueno, pues el revuelo que se provocó y el problema fue tal que hubo que recurrir a la autoridad civil y pedir una orden judicial para abrir la capilla del Nazareno para poderle dar la misa de 12. Bueno, no sabemos exactamente el final de la historia, lamentablemente, no sabemos sino eso, que se pidió la orden y que bueno, que los frailes estaban muy interesados en poder seguir recibiendo su dinero, pero tampoco aparece ni consta por qué el nieto se negaba a facilitar el acceso a la capilla. Sí, gracias. Bueno, lamentablemente esta y otras bellas historias dejaron de contarse a causa del incendio del 2 de junio del 64. En ese incendio se quemaron casi todas las imágenes, el tesoro, las reliquias que había, los lienzos. No estaban muy claras las causas del incendio, pero bueno, las fuentes consultadas coinciden en que se produjo un cortocircuito en la zona del coro de la iglesia y que desde allí se extendió rápidamente por el artesonado y por los suelos, porque eran de tea. En esta época, evidentemente, pues no había aún alarmas ni sistemas contra incendios y bueno, pues ya les digo, se perdieron la totalidad de las imágenes, como las del Cristo de Burgos, el Ecce Homo, la Virgen de la Cinta. Algunas imágenes lograron salvarse completamente, como la de la Virgen de la Soledad, otras parcialmente, como el Jesús Nazareno, y otras se salvaron pues del incendio de San Agustín, como Santa Mónica y San Agustín, pero no del obispado. Vale. Otro detalle que me parece interesante resaltar
es el de que algunas tumbas que se salvaron, lápidas, básicamente estoy hablando de las lápidas, que se salvaron del incendio del año 64, pues se van a perder por la ignorancia, como veremos y como señalaremos más adelante. En cuanto a los enterramientos, a ver, hay que señalar que hasta el siglo XIX no hay cementerios en Canarias. La gente se enterraba en las iglesias, en las ermitas. Si había incluso alguna epidemia muy grande, se hacía una fosa donde se enterraban y sobre ella se construía una pequeña ermita. Y bueno, eso era habitual hasta el siglo XIX, no hay cementerio. Las personas, las más pudientes, los que tenían dinero y que se podían costear unas lápidas con su nombre, pues eran enterrados en sus capillas. Por eso era tan importante tener una capilla, porque era como una propiedad más, una pertenencia más. Sería algo así como quien tiene hoy un panteón, donde allí van los miembros de su familia. Pues esto era exactamente igual. Las capillas se compraban, se vendían. Y era muy importante porque si tú tenías dinero, a tu muerte eras enterrado en la iglesia, en tu capilla o donde se señalara, y tú podías poner una lápida si tenías dinero para eso, para ello. Quien no tenía dinero para poderse colocar una lápida era, pues como el resto del pueblo llano, enterrado donde el enterrador de cada iglesia estipulara. Si ustedes van a alguna iglesia, todavía las hay, muy antiguas, sobre todo las que tienen los suelos de piedra, y ven que hay como unos listones de madera de forma rectangular que señalan zonas en el suelo. Lo que te están señalando son las zonas de enterramiento. El enterrador sabía exactamente a quién iba enterrando, dónde los iba enterrando, y bueno, está mal la comparación, pero vendría a ser tipo sándwich. Él ya sabía, iba calculando cuántos años hacía que había enterrado a esa persona y ahí volvía a abrir para enterrar a otra y así. La cal contribuía a acelerar el proceso de descomposición de los cuerpos y el incienso de las iglesias servía también para disimular el olor, disfrazar el olor que hubiera. Entre las tumbas, pues ya les digo, destacaba, que había en San Agustín, destacaba la de Tomás de Nava y Grimón, que fue el marqués de Villanueva del Prado, fundador del Jardín Botánico de Tenerife y uno de los participantes en las famosas tertulias de Nava, a las que acudía don José de Viera y Clavijo. Otra lápida también muy interesante es la de Jorge Grimón, que ya es la que yo les mencionaba, que en 1501 ya había fallecido y tenía una lápida. Y parece ser que esa lápida fue trasladada o estaba allí en San Agustín. Y por último, otra también, la del historiador Núñez de la Peña, que también estaba en el templo. Así que, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, por lo menos la imagen gráfica, cuando se mete una pala mecánica, se plantan en el suelo tomateras, plataneras, tuneras y otros cultivos. Se hacen cercados para las gallinitas. Dentro de una iglesia antigua como esta, pues ya rematamos lo que el fuego inició. La disposición de la iglesia de San Agustín no es al azar, ya que está orientada hacia la puesta del sol del solsticio de verano. Se sabe además que fue un punto de referencia para la nueva ciudad diseñada y que el adelantado quería construir desde el convento hacia la villa de abajo. Era el punto de referencia. Como curiosidad, a medida que avanzaba la primavera, a finales de mayo, uno de los contrafuertes de la puerta que da a San Agustín proyectaba su sombra sobre el otro contrafuerte. Y 13 días antes del solsticio de verano, la sombra lo cubría por completo. Y es que, bueno, esta iglesia fue construida teniendo en cuenta el calendario solar.
Otro dato interesante que ya les comenté antes es que los 6 escalones que daban acceso al altar mayor, el altar mayor se encontraba en el séptimo tramo. Y el número 7 es el número del pensamiento, el número de la perfección y de la espiritualidad. Y es el número del amor. Dios bendijo la creación y al séptimo día descansó y consideróse su día sagrado dedicado a él. El número 7 aparece mencionado en la Biblia 323 veces. Bueno, pues por distintos motivos la Iglesia sufre varias reformas a lo largo de su historia, pero son las obras del siglo XVIII las que le dan la configuración actual que tiene el templo, ¿no? Pasa, por favor. Las llamas no solo se cebaron con el templo de San Agustín, sino también con el Hospital de Nuestra Señora de los Dolores y con el Instituto de Enseñanzas Medias, que estaban junto a él. De este último fueron evacuados los 1000 niños que en ese momento estaban, y del Hospital de Dolores 50 enfermos, que fueron evacuados primero a la catedral, posteriormente al Ateneo y finalmente ya fueron trasladados en ambulancia al Hospital Civil de Santa Cruz. Desde el primer momento, el capitán general ofreció la colaboración de la guarnición de Tenerife, estando presentes en el incendio las autoridades civiles y militares. Pasa, por favor. Vale. Los bomberos de la laguna, los de Santa Cruz y los bomberos de la refinería, así como muchos voluntarios laguneros, actuaron con rapidez y eso contribuyó a impedir que el incendio se expandiese a todas las edificaciones que había en la manzana, ¿no? Y bueno, de hecho a las 7 de la tarde se dice que ya el incendio estaba totalmente controlado. Pero de la iglesia, pues quedaban sus muros. Según el Diario de Las Palmas, dice: un sentimiento de gran pesadumbre reina en toda la ciudad de La Laguna, pues el de San Agustín era uno de los templos más frecuentados por todos los laguneros y se encerraba en él mucho de la mejor historia de la ciudad. Solamente pudieron ser salvadas las imágenes de la Dolorosa, una Virgen de Candelaria, la Magdalena, una pequeña Milagrosa y un crucifijo de grandes proporciones colocado a la entrada del templo. La iglesia de San Agustín era la más espaciosa de La Laguna. Esto apareció en el Diario de Las Palmas. También se perdió todo el tesoro de la iglesia, así como el cuerpo incorrupto de San Fortunato, que se encontraba en una urna de cristal con remates en plata en la parte baja del altar y que había sido traído de las catacumbas de Roma en 1680. Bueno, pues ese mismo día se inicia una colecta. Estamos viendo imágenes, en este caso son aparecidas en la prensa. ¿Vale? La de abajo no se ve muy bien, pero es el incendio. Durante el incendio, pues la fachada principal de la iglesia. Ese es el Señor de la Cañita, como quedó cuando lo pudieron sacar, pues lo que quedó de él, ¿no? En este caso estamos viendo cómo de la iglesia del Hospital de Dolores también se apresuraron a sacar las imágenes porque temían que el fuego se siguiera expandiendo, ¿no? Vale, dejamos un momentito aquí. Bueno, pues ya les digo que ese mismo día se comienza una colecta para restaurar la iglesia. Varias emisoras de radio el mismo día se sumaron a la causa y fueron muchas las empresas y los particulares que donaron dinero y materiales para la construcción, la reconstrucción del templo de San Agustín. Con estas aportaciones, sin duda, se hubiera sufragado en gran parte el gesto que suponía la reconstrucción de tan emblemático templo.
Bueno, les he puesto pues un recibito de unos niños. La fecha, ahí bueno, no se ve muy bien, es del 13 de junio. O sea, a los 11 días de haberse realizado, de haberse producido el incendio. Y dice, abonamos al Obispado de Tenerife para la reconstrucción de la iglesia de San Agustín. La cantidad que se indica en el documento, en este caso eran 100 pesetas, por entrega de los niños María Remedios, José Luis, Ramón y Conchita Álvarez Arbelo. Bueno, son mis hermanos, pero qué bueno. Pues fue un dinero, pero a lo que voy es que los particulares, la gente se volcó dando dinero, dando materiales para reconstruir San Agustín. Y bueno, les voy a leer, solo es un pedacito, ¿no?, de lo que se dijo en la emisora de radio, ¿no? Dice, y en la prensa, dice, anoche a las 12 menos 10, Radio Juventud de Canarias, de forma espontánea, inició una campaña pro reconstrucción de la referida iglesia. Pese a lo avanzado de la hora y al corto espacio que pudo dedicarse a la emisión, los oyentes de la popular emisora respondieron admirablemente al llamamiento, especialmente las clases modestas. Esta campaña continuará a las 9:30 de esta noche y va dirigida a todos los oyentes del archipiélago. Este espacio religioso era uno de los templos más antiguos de Canarias y además uno de los más frecuentados por los laguneros. Así, el cariño que sentía la población por esta iglesia no solo se vio reflejada en la rápida actuación de los vecinos que se presentaron voluntarios para sofocar las llamas, sino también en la campaña que empezó pocas horas después de que se apagara el fuego para la reconstrucción de la iglesia. La diócesis nivariense encabezó la campaña con una aportación de 50.000 pesetas. Estamos hablando del año 64 y 50.000 pesetas en esa época era muchísimo dinero. El objetivo era reparar los daños y reanudar cuanto antes el culto en la iglesia. Se recaudó también, ya les digo, materiales de construcción. Empresarios dieron materiales para reconstruir la iglesia. Sin embargo, tanto el dinero como esos materiales para la reconstrucción del templo se acabaron empleando en la construcción del seminario. Y bueno, aquí, si me permiten, es una anécdota que me decía mi madre. Mi madre, en paz descanse, siempre me decía, el seminario está maldito. Y yo le decía, pero maldito, las primeras veces le decía, maldito, ¿por qué? Dice, porque emplearon el dinero de San Agustín para hacer el seminario, dice, y por eso el seminario está vacío. Y bueno, y como ella, eso mismo me lo llegaron a decir 2 o 3 personas mayores. Me decían, por eso está el seminario vacío, porque lo hicieron con un dinero que no era para ellos. Bueno, pues han pasado 55 años, 56 serán en el mes de junio, y no se ha hecho nada. Pasa, por favor. Sí. Este es el nazareno que yo les decía, que sustituyó al que está ahora en las Clarisas, es el con el que sale la cofradía y del que se salvó la cabeza. Y ya luego pues hubo que hacerle y reconstruirle el cuerpo y unas manos, ¿no? Pasa, por favor. Vale. Bueno, pues ya les digo, han pasado 55 años, no se ha hecho nada. Son muchas las voces a las que yo me sumo, que han pedido que se haga un museo de Semana Santa de la Laguna. Resolvería el problema de tener las basas de los tronos, los carros y otros enseres dispersos entre garajes públicos o privados, y sería también un modo de mostrar la riqueza patrimonial de la Semana Santa de la Laguna. El edificio conservaría parte de su función original al albergar tallas que en muchos casos no están al culto,
y sería además un lugar de respeto y de silencio para las cenizas de quienes fueron enterrados allí. En definitiva, son muchas las ventajas, pues cobrando incluso un mínimo de entrada sería un museo autosuficiente. Y ahí va otra idea, que considero que es viable y además es muy económica, y es la siguiente. Quienes conozcan en Madrid el Palacio de Cristal, que está dentro del Parque del Retiro, coincidirán conmigo en que es un lugar mágico y precioso. Pues la primera vez que fui allí, llovía a mares y bueno, me resguardé dentro del Palacio de Cristal. Y la verdad que fue increíble, ¿no?, ver caer la lluvia y bueno, pues se me ocurre. Y bueno, ya les digo, es una propuesta, es viable y además es muy económica, que se pueda hacer una cubierta de metacrilato que protegería el exterior del edificio, y entre las ruinas existentes se puede hacer un bonito y respetuoso trabajo montando un museo de Semana Santa, como el que yo les citaba anteriormente, ¿no? Una cafetería, un parque para niños, una biblioteca, una videoteca, no son demandas apoyadas por la mayoría de los laguneros para este lugar. Es de lamentar que tras la declaración de la laguna como ciudad patrimonio de la humanidad no se hayan tomado cartas en el asunto para reconstruir la iglesia. Algunos decían que en la laguna no hacían falta más iglesias, refiriéndose precisamente a la reconstrucción de San Agustín. Pero ahí tenemos la Concepción y la Catedral y el Obispado, que se reconstruyó en un tiempo récord, que demuestran que el derrumbe o el incendio de un lugar no significa que tengas que dedicarlo a otras funciones porque hayan otros sucedáneos o otros sustitutos del mismo. Pasa, por favor. Vale. Ay, perdón. ¿Puedes bajar un momentito a la Virgen? Vale. Esta es la Virgen de la Soledad, que les comentaba, se salvó del incendio y que, bueno, tiene como característica, ya tenía unas lágrimas artificiales. Fíjense, debajo, mirando de frente, debajo a la derecha, ven como unas manchas oscuras. Bueno, con el calor se derritieron esas lágrimas y son las manchas que tiene. La Virgen no se ha restaurado. Y entonces por eso tiene la parte más oscura, ¿no?, a todo lo que le dio el calor del incendio. Pero bueno, de ella decía Miguel Tarquis que era la más bella dolorosa lagunera, porque es la única que sigue saliendo como tradicionalmente se vestían las vírgenes, con sencillez, es un dolor contenido, no es una virgen muy expresiva en el sentido, ¿no?, de tener las manos abiertas. No, es un dolor muy contenido. Pasa, por favor. Bueno, ese es el interior de la iglesia, tal cual está hoy. Fíjense lo que yo les decía en las imágenes de arriba, lo que llamamos arquitectura fingida, ¿no?, para dar la sensación de que había unas columnas, para dar una sensación de fondo. ¿Vale? La fachada. Ese es el interior. A la derecha, miren qué bonito. Era una columna salomónica, es una columna que gira sobre sí misma. Lo estamos viendo, que estaban al pie de la iglesia. Y sube un poquitito más. Baja. Ajá. Vale, ¿se acuerdan lo que yo les decía, ¿no?, que meter una pala mecánica y coger y plantar y poner una platanera, unas tuneras, había jaulas de gallinas, tomateras plantadas? Pues bueno, pues ya ahí ya, si quedaba poco, ya con eso ya acabamos de destrozarlo. Por eso decía yo que lo que no quemó el incendio, lo quemó la ignorancia, ¿no?, de quienes cometieron estos actos en este lugar.
sube, esto baja ya un poquito. Bueno, eso en un momentito. Pues tras el incendio, aquellas imágenes que fueron muy veneradas, inmediatamente se buscó nuevos escultores que hiciesen copia de esas imágenes. En este caso tenemos al Santísimo Cristo de Burgos, y en este caso pues tenemos el Señor de la Cañita, que también pues se buscó, en este caso, a la escultora Ezequiel de León de la Orotava, que fue quien hizo esta imagen copiando la anterior que había en el templo. Bueno, pues finalizó diciendo que bueno, mis fuentes han sido básicamente las guías de la laguna de Alejandro Sioranescu y las de José Rodríguez Moure, así como la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine y el libro Historias de conventos de Emma Suárez Llanes. Mi conclusión es que un edificio no es solo una fachada. San Agustín es prueba de ello y desde 1964 sufre el menosprecio de todos. Vale, muchas gracias.